En Radio Nuevo Mundo comienza Canción Contingente, un espacio que invita a recordar las grandes canciones, los discos y los autores de la música popular chilena, que han registrado el acontecer social y político de nuestra historia, acompañada de una profunda conversación acerca de los nuevos desafíos ciudadanos. Canción Contingente es conducido y producido por el músico Mario Montano junto al abogado Álvaro Hernández. Sean todos muy bienvenidos a Canción Contingente. Estamos como cada semana, como cada día martes, llevando hasta tus oídos la contingencia de la música, el arte y la investigación. Y lo escuchas como siempre por la gran Radio Nuevo Mundo, 930 del dial AM y para todo el planeta por el www.radionuevomundo.cl. Saludamos los controles al encargado de que esto llegue hasta su hogar y sus oídos. ¿Cómo está el maestro Francisco Navarro? ¿Cómo va todo? ¿Muy bien? Excelente. Bien, ¿qué sería del arte y la cultura sin las personas detrás de cada propuesta, ¿no? Personas que con pasión y amor nos muestran la belleza de su trabajo, haciendo perdurar y resguardando el acervo cultural, patrimonio de todos nosotros, ¿no? Es de gran interés, como plataforma de difusión desde Radio Nuevo Mundo y Canción Contingente, dar a conocer y entregar a ustedes parte del quehacer de músicos, artistas y gestores, capaces de transmitir la riqueza de su labor. Bien, seguro que usted tocó en el colegio flauta, ¿no? Flauta dulce. Pero se ha preguntado por qué este instrumento es de una presencia aún constante y tan fuerte en la etapa escolar. Bien, en esta misma función se podría decir que ha sido un poco confinada a verla y entenderla sin sus verdaderas dimensiones, las cuales son de una enorme variedad en timbre, colores y repertorio. Pues son muchos estilos los que la flauta abarca y los que está presente. Y no es extraño si pensamos que a sus espaldas se valida con la tremenda tradición musical europea con más de 4 siglos, ¿no?, de presencia en la música. Para hablar de este tema y deleitarnos con este relevante instrumento, nos acompaña el ensamble Triada, agrupación formada por músicos de gran renombre en el repertorio de la flauta y en la enseñanza del mismo instrumento. Muchas gracias por este tan bello regalo musical, se le agradece. Estamos de vuelta en Canción Contingente y como les contaba, conversando con este ensamble Triada, formada por Ana Carolina Morales, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? Por Enrique Vasconcelos, un invitado ya que ha venido un par de veces acá. Sí, hola, Mario. La casa, ¿no? Sí. En Gracias. otra faceta hoy. Gracias, Mario, por la invitación. Y también con Javiera Portales. ¿Cómo estás, Javiera? Hola, Mario, gracias. Bien. Bien, todos músicos, profesores de este instrumento. Bueno, hablamos al principio sobre la flauta, ¿no? Y esta nueva forma que llega al oído de los auditores. Cuéntenos un poco sobre ustedes, cómo llegan a la flauta, a qué se están dedicando actualmente y cuáles son sus proyectos. Partamos con...
No. Partamos con Javiera. Ok, bueno. Yo soy de la quinta región, soy de Viña del Mar y estudié en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso, pedagogía en música. Mis inicios en realidad fueron en la flauta traversa y es bien curioso porque en realidad la gente parte con la flauta dulce y después se pasa a otros instrumentos. Bueno, en mi caso fue un poco como de idas y vueltas la flauta dulce. Entonces estudié en el conservatorio 5 años flauta traversa y luego yo escogí la flauta dulce porque, bueno, sentí que me conectaba mucho más con ese instrumento. Y eso fue gracias a la música antigua, participando en un grupo de barroco latinoamericano. Y ahí fue allá un grupo llamado Memoria de América, y donde dimos varios conciertos relativos a la música colonial en distintas iglesias. Entonces esa labor de conectar con la gente a través de la flauta dulce de esa manera y con ese repertorio me hizo profundizar en el estudio más profesional de la flauta dulce acá en Santiago. Y fue así como empecé a interiorizarme a la par con la pedagogía y luego sin parar hasta ahora que enseño ese instrumento, lo sigo estudiando y bueno, y con este proyecto de ensamble tríada que realmente ha sido muy satisfactorio y muy motivante, como de darle una chispa, como de renovar la visión que se tiene de este instrumento y empezar a encantar a la gente con esta música de distintas épocas, desde distintas visiones, más allá de la visión escolar. Qué interesante punto ese el rescate, de cierta manera el rescate de repertorio y ver todas las posibilidades que la flauta tiene hasta el momento. Se sigue tocando en música, en festivales de música contemporánea, se ha rescatado hace rato ya la tradición de la música antigua, así que es una linda labor, pues muy bien, como reivindicar a la flauta, a lo mejor o no, Ana. Reivindicar a la flauta. Desde la visión del colegio, digamos. Claro, sí, yo creo que la flauta tiene dos dimensiones y por un lado están las bondades pedagógicas de la flauta, que yo creo que más que una reivindicación es un plus que tiene la flauta que está presente en los colegios. O sea, bueno, en mi caso yo tuve la fortuna de que la educación escolar, quizás en la actualidad puede ser que se mire la educación escolar como algo un poco menoscabado o no de tanta calidad, pero yo tuve la experiencia de tener una educación musical muy buena desde muy chica, y con la flauta dulce y con el canto. Entonces, en realidad, no cabe un poco dentro de mi perspectiva el pensar que la flauta dulce es un instrumento menoscabado, porque el entorno en que yo me crié o me eduqué no existía eso. Era música antigua igual, pero con mucho estudio, con mucha disciplina, entonces se lograban resultados muy bellos que mantenían a una infancia en estado poético. Y yo creo que esa idea de la educación musical en todos lados sería lo ideal. ¿Y era algún tipo de colegio en especial? Sí, un colegio católico, ¿ya? En un barrio de escasos recursos, de monjas misioneras, con un fuerte activismo de derechos humanos. Entonces la monja, digamos, directora era cantante de música sacra. Y ella tenía todo el colegio con una educación musical increíble. Y haciendo red con distintos centros culturales y sobre todo con el teatro municipal. Entonces, ojalá fuera así siempre en los colegios. Partes, ¿no? Y no tendríamos como esta idea de que el colegio en sí es algo más o menos, no sé. Sí, mi experiencia es un poco similar a la de Carolina en el caso de la educación musical. Pero también comparto la idea de que es el profesor de música, de acuerdo a la experiencia que el profesor de música haya tenido en su formación como profesor, y es la experiencia que haya tenido también con la flauta dulce, es como realmente esos estudiantes de colegio van a tener un acercamiento con la flauta. Por ejemplo, mi caso fue que mi profesor de música de la enseñanza básica tenía un fuerte acercamiento con el instrumento.
Entonces él de alguna u otra manera me influyó en el hecho de que yo tocara desde chico flauta, desde quinto, sexto básico. Tenía el grupo de flautas, el taller de música, y la flauta era un instrumento fuerte en mi educación musical. Y fue precisamente ese impulso del profesor, y yo creo que fue porque él tuvo una buena formación flautística también en su formación, fue lo que me motivó también a después seguir estudios secundarios en un emblemático colegio artístico que es el Liceo Experimental Artístico, donde también conozco a una profesora que venía recién egresando de la carrera de flauta y me involucra o me introduce en este mundo de la música antigua. O sea, yo desde los 13 años que estoy relacionado con un concepto que no tenía idea que existía, que se llama música antigua. Entonces, depende mucho de quién haya sido tus formadores, cuál haya sido la experiencia de tus formadores, el hecho del acercamiento hacia la flauta dulce. Entonces, es algo que es probable que los actuales profesores de música o un grupo importante de profesores de música no tuvo buena experiencia con la flauta dulce. Entonces, es por eso que quizás no la enseñó en el colegio y prefirió enseñar otros tipos de instrumentos. Entonces, creo que las personas que tienen este acercamiento con la flauta es precisamente por eso, o sea, por sus profesores de música. Y en eso estamos nosotros, tratando en distintas universidades que trabajamos, ¿cierto? Nosotros, Javier y yo, estamos en la Universidad Alberto Hurtado y Carolina en INACAP. Estamos enseñando o tratando de involucrar a los futuros profesores en este instrumento maravilloso y tratar de enamorarlos de este instrumento que tiene muchas posibilidades, no solamente en la música antigua, sino que en muchos otros repertorios más. Sí, quiero tomar algo que dijo Ana Carolina sobre las bondades pedagógicas del instrumento, porque a mí me suena. Me suena que desde mucho tiempo la flauta esté como una herramienta en las clases de música. Cuando te refieres a estas bondades pedagógicas, ¿cuáles serían? Cuéntale a los auditores cuáles son los beneficios que tiene tocar flauta. Hay una experiencia ahora que está sucediendo en un colegio público, que yo estoy haciendo un taller de flauta, de orquesta de flautas, y es un instrumento liviano, que se adapta a las manos de los niños, que suena inmediatamente. Que no es lo mismo que sucede con una flauta traversa o con un violín, que te demoras 2 años en dejar que suene como un gato o te cuesta mucho hacer la embocadura. Es un instrumento barato, es un instrumento económico que permite que niños de escasos recursos puedan tocar ese instrumento. Ahora, no hay que perder de vista que va a depender mucho de la metodología del profesor, porque si bien la flauta puede estar en el símil de un metalófono chico, también la flauta dulce es un instrumento que tiene una arquitectura gigante de repertorio que se estudia 8 años en un conservatorio y más, y sigue habiendo, y el repertorio, además de música antigua, también aborda el siglo XX, y actualmente hay una profusión de composiciones de música contemporánea que toma el instrumento, y también una corriente, yo creo que incipiente, de música latinoamericana para la música flauta de raíz, dulce. claro. Sí. Música de la raíz, claro. Toma la raíz, y por otro lado, efectos, en ese etcétera. sentido, un poco complementando lo que dice Carolina, también el instrumento otorga elementos técnicos musicales importantes para la formación de un músico. Por ejemplo, la memoria melódica, la interválica, la afinación, son conceptos que a veces la lectura musical, son conceptos que una vez los trabaja muy en abstracto, ¿cierto? Pero en concreto la flauta dulce ha servido para eso, para la entonación, para la memoria auditiva, para la memoria melódica. De hecho, su nombre en inglés es grabadora, recorder, claro. Es grabadora, y precisamente alude un poco a eso, ¿cierto? A la cosa de tocar de memoria. Y por supuesto, las motricidades, las bondades, dentro de las bondades pedagógicas está esta motricidad de fácil acceso y de emisión. Pero la flauta dulce, como bien decía Carolina, actualmente, y no solamente en este momento, sino que ya de los años 50 venía trabajándose también en la música popular. Así como tuvo un fuerte impulso en la música contemporánea y la música moderna y contemporánea, también la música popular incluyó la flauta dulce dentro de su orgánica y dentro de su staff de instrumentos como un instrumento más, no como un instrumento ajeno a la música popular. O sea,
Si ustedes, por ejemplo, yo los invito a visitar dentro del área que estamos desarrollando nosotros, son todas estas investigaciones, microinvestigaciones acerca de la presencia de la flauta dulce, una lista de YouTube que se llama La flauta dulce en otros repertorios. Ah, mira. Llevamos aproximadamente 108 ejemplos de músicas populares donde la flauta dulce se incluye dentro de la banda o dentro del grupo. De grupos chilenos hay mucho material, o sea, Grupo Congreso, Los Jaivas, etcétera, incluida Violeta Parra, que fue la primera persona en Chile que graba flauta dulce a nivel profesional, ¿cierto? En el año 57. Se incluyen toda una gama de conjuntos ingleses, norteamericanos, que incluyen la flauta. O sea, no es un instrumento ajeno a la cultura popular tampoco. Claro, por otro lado, volviendo a las bondades pedagógicas de la flauta, tú tienes una emisión fácil. Por supuesto que el profesor tiene que tener propiedad metodológica para poder enseñarlo, pero al mismo tiempo hay una flauta soprano, ¿cierto?, que es la que todos conocemos, esta Amarilla Hohner, que yo le tengo mucho cariño de todas maneras. Podríamos hacer sonar una soprano, ¿no? Pero la flauta dulce tiene otros registros, está la flauta alto, la flauta tenor y la flauta bajo. Hay una familia, ¿no? Hay una familia. Y que los niños pueden tocar y entonces inmediatamente pueden abarcar todo el teclado de un piano, ¿cierto? Todos los 4 registros con 4 flautas. 4 flautas, claro. Oye, ¿qué le parece si hacemos sonar las flautas? Sí, a ver. Por ejemplo, la soprano que todo el mundo conoce, la que decía Carolina, a ver, no sé, pues una melodía súper... ¿Le suena esa melodía, no? ¿Cierto? La soprano es la típica flauta estándar, ¿cierto? Claro. Es la típica flauta, que el tamaño que todos conocen, la flauta contralto. Tiene otro sonido un poquito más grave. Claro, yo con los niños me dicen, no, esta suena como una mamá, porque sienten que la soprano les encanta. La verdad es que yo me he sorprendido mucho, se pierden hasta el recreo por estar en los talleres. Sí, es bien impresionante. ¿Una tenor? Una flauta tenor. Más grande. Es más grande. Y por lo tanto, si es más grave, o sea, más grande es más grave, ¿cierto? Y esta es la flauta bajo, que debe medir para los auditores que están, ¿cuánto debe ser? ¿1 metro? ¿1 metro? Sí. 1 metro más o menos. Claro, y tiene un sistema diferente, claro, de hacerla sonar, ¿no? Bueno, y existen otros instrumentos más pequeños que la flauta soprano, la sopranino y garklen, que son unas diminutas flautas, y también unas más grandes que la flauta bajo, que llegan a medir hasta como 3 metros, 2 metros, 3 metros, sí, que son gigantes. Pero esas las pueden ver solamente por internet. Solo en YouTube. Sí. Yo creo que en el tema del colegio todo depende de que el profesor realmente tenga un dominio del instrumento. Y yo creo que eso para cualquier instrumento, no solo para la flauta dulce. Quizás como tiene esta emisión fácil, los profesores de básica toman el instrumento y es entretenido. Por ejemplo, en el colegio donde yo estoy haciendo clases, los profes están aprendiendo a partir de las clases. Entonces se arma una sinergia porque finalmente ellos toman a los niños el resto de los días y les enseñan flauta. Yo le enseño flauta a los profes que aprenden al mismo tiempo que los niños, entonces se forma todo un... Es una red de conocimiento. Una red, claro. Eso podría pasar con una quena o con una guitarra, exacto, pero la flauta dulce tiene una facilidad y puedes llegar a resultados virtuosos igual. O sea, si hay un profesor que está demostrando que hay una frontera, que en el caso yo, los profesores quedan un poco impresionados con lo que se puede hacer. Entonces eso es muy positivo, porque es un punto para la música en realidad, y estamos todos en eso también un poco. Es un punto para la formación de los estudiantes que se sabe y es totalmente comprobado que la música es fundamental en el proceso de la etapa escolar. Entonces, si tenemos esta herramienta, como dices tú, hay que aprovecharla bien. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con estos instrumentos que venden en supermercados, que son unas flautas que son de juguete, o sea, casi ni de juguete, que son... Sí, son unos artefactos, son unos engendros, ¿no? Pero es que lo mismo pasa en cualquier artículo, por ejemplo, tú encuentras lápices muy malos y lápices muy buenos y fluctúa un montón en cuanto a calidad. Es bueno también instruir a los docentes, los pedagogos en música, cuáles son
los que debieran recomendar a sus estudiantes, y a veces por desconocimiento no se descubre que hay marcas buenas que no son caras. Claro. El tema es que esa es parte también de nuestra misión, o sea, estamos siempre inculcándole a los estudiantes el cómo acceder, con reconocer cuál es un buen y un mal instrumento. Eso también entra en la formación de ellos. Y ahora hay mucha más, como tenemos mucho más acceso a otros tipos de marcas, hay más oferta. Mucha más oferta, o sea, estamos mucho más bueno, actualizados respecto a eso que antes. Dentro de los otros mitos también que la flauta dulce tiene es que existe una digitación famosa llamada digitación barroca. Y es probable que muchos profesores le hagan el quite también a esa digitación, porque les pareciera que fuese más difícil, ¿ya? O que tiene más complejidad para los estudiantes, los más pequeños. Pero el llamado es un poco a que se atrevan a incorporar ese tipo de flautas, porque curiosamente, como dice Javiera, hay marcas que pueden ser más de mejor resultado sonoro, más afinada, más bonito su timbre, y no son caras tampoco. Flautas de plástico, ¿cierto? Que permiten tocar con esta digitación barroca, que es la considerada como difícil, y pueden tener acercamiento. Y ahora con las comunicaciones, con internet, se pueden incluso hacer hasta importaciones. Porque lamentablemente en Chile tenemos escasez de constructores de flauta dulce a nivel así profesional. Tenemos un solo constructor, y pudiendo haber muchos más, pero solamente tenemos uno, y obviamente los precios pueden ser inalcanzables para un escolar, ¿cierto? Pero se pueden adquirir a lo mejor importaciones o empezar con una buena flauta plástico que en el mercado se pueden encontrar. O sea, no voy a decir la marca, pero son blancas con negro. Pero por ejemplo, te sale mucho más barato que comprar una guitarra, y en todas las casas hay una guitarra. Existe esa bondad. Definitivamente la flauta dulce de madera es un instrumento real que te va a permitir una soltura en la ejecución. La flauta plástica es un instrumento de estudio que no te permite hacer todo lo que tú puedes hacer en madera, pero existe y es accesible. Ahora, sí es verdad que quizás hacen falta consensos o difusión de qué marca, qué modelo, cómo tocarla, qué digitación, y para eso nosotros, yo me sumé el año pasado que trabajamos juntos. Está el encuentro de flauta dulce, que estamos configurando el 5º. Este es un proyecto que partió desde Enrique, que nos hemos ido sumando. Entonces, este encuentro tiene diferentes actividades, y una de ellas también es ofrecer una pequeña clínica para profesores gratuita, para enseñar a profesores de básica o profesores de música que quieran profundizar o incluso armar comunidad, porque a veces todos dispersos no se ve que hay una intención. Claro, hay que agruparse, ¿no? Hay que agruparse, hay que encontrarse, conversar, decir, pucha, me pasa esto no me resulta, esto sí, esto es súper bueno, tengo esta experiencia, y armar causa común. Pues finalmente los encuentros son un poco para eso, para generar consenso. Oigan, muchachos, muy interesante lo que estamos hablando, y vamos a seguir sin duda, pero díganle a los auditores también, ¿qué fue lo que escuchamos al principio, que se tocó en vivo, entre una flauta bajo, ¿no? Una tenor y una alto. Trío alto, tenor, bajo. Exacto. Tocamos Rufo. Tocamos Vincenzo Rufo. Sí, unos caprichos a 3 voces, que son con carácter de danzas renacentistas. Una se llamaba La Piba y otra La Gamba. La Piba y la Gamba. Sí, claro. Vincenzo Rufo es un compositor que se caracteriza por la fuerte rítmica. En general él hizo harta música vocal y música para teclado. Son poquitas las obras instrumentales. Y tomó estas obras que son canciones populares y las puso bajo una mirada académica, que yo creo que es algo que pasa actualmente también. La raíz claro, desarrollada después con una complejidad rítmica o armónica. Oye, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Vamos a ir a una intervención musical
y me gustaría que la presentaran. Van a tocar, perdón, va a sonar una pieza, ¿no? ¿Se pueden especificar de quién es? Sí. Vamos a presentarles una obra que nos gusta mucho tocar y ha sido muy llamativo la acogida que ha tenido en los conciertos, que es una obra actual, digamos, siglo XXI, de un colega compositor nuestro que se llama René Silva Ponce. Es una obra que se llama Señales de San Miguel Arcángel y que nacen de una experiencia que él vivió en uno de sus tantos viajes a la Tirana. Entonces, dentro de esta obra, lo que van a poder escuchar es la flauta dulce desde otras técnicas, otro lenguaje sonoro. Vamos a escuchar efectos como el sonido eólico. Voy a hacer unos ejemplos. Sonido eólico. Por ejemplo. Pero eso con sonido aleatorio, con unas articulaciones específicas. Claro, que son recursos atmosféricos. Claro, técnicas extendidas son el llamadas, compositor los pero utiliza en su discurso para generar distintas atmósferas. Es una composición que está dentro de un marco de como misticismo popular, misticismo religioso inspirado en la Tirana, está dentro de esa cosa mágica. Perfecto, entonces vamos a escuchar del compositor chileno René Silva, Señales de San Miguel Arcángel. Vamos y volvemos.
Estamos de vuelta en Canción Contingente y nos escuchas por Radio Nuevo Mundo y su extensa red de emisoras a lo largo y ancho del país. Y su señal online, claro, ¿no? www.radionuevomundo.cl. Hoy conversamos sobre la flauta y nos acompaña la agrupación y el ensamble Triada. Muchachos, ahora me interesa saber un poco de este ensamble. Ya se ha dicho más o menos por qué nace, por qué se forma, cuáles son sus objetivos, pero ¿hace cuánto están tocando ya? ¿Cuál es la proyección que tiene el grupo? ¿Cómo les va con este proyecto? Bueno, nos va súper bien porque somos 3 personas que tenemos muchas cosas en común, en realidad. Nosotros, bueno, yo ya trabajaba con Enrique, como ya contamos anteriormente, en la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno, yo conocía por otro lado a Ana Carolina. Bueno, en un momento ella estuvo trabajando con nosotros ahí en esa institución y, como se dice en buen chileno, hicimos buenas migas. Nos llevamos muy bien y decidimos tener como un equipo de trabajo. Y dijimos, bueno, si somos 3 flautistas tenemos que tocar música, tenemos que hacer música para trío. Y empezamos a juntarnos, a buscar repertorio, cosa que no fue tan fácil. Más hay repertorio para dúos y cuartetos de flauta dulce, pero tríos es una conformación no tan común. Entonces, a veces hemos tenido que recurrir a tríos de otros instrumentos que se han adaptado para flauta dulce. Por ejemplo, para viola da gamba, por decir. ¿Y eso lo hacen ustedes? ¿Existen? Y también podemos hacerlo en la medida que vemos los registros. La flauta dulce tiene eso también, como esa cosa artesanal que viene muy de la música antigua, que es ir viendo los registros, ir octavando, vamos como probando si funciona para el instrumento y bueno, al final lo que filtramos es que quede flautístico, por decirlo. Claro. O sea, que nos quede cómodo, que quede, claro, fluido para este instrumento. Y bueno, empezamos a buscar y nos dimos cuenta que a todos nos gusta la música de toda época. Nos gusta tocar flauta, finalmente. Ya no están como, digamos, encasillados, como se dice, en lo que es solamente la música antigua, que es medieval, renacentista, barroca, ¿no? Entendemos que la flauta dulce es un instrumento que no quedó estancado en un periodo particular, sino que evolucionó. O sea, tanto en construcción como también en las compositores empezaron a pensar en el instrumento, en su sonido. Y música, como te decía anteriormente, música contemporánea, música docta contemporánea y también músicas populares. Entonces, que incorporaron la flauta dulce a estos nuevos repertorios. Entonces, no es un instrumento que se ha quedado estancado. O sea, hay modelos de flautas dulces. Nosotros trabajamos solamente por el momento, con instrumentos más bien históricos, con modelos que son el cilindro, ¿cierto?, con los orificios, pero actualmente tú te puedes encontrar con flautas dulces con llaves, por ejemplo, como una especie de clarinete o flauta traversa, y que permite tocar una cantidad enorme de armónicos y de sonidos, y también flautas electrónicas, flautas que se conectan a un módulo de computación, no sé, de un banco de sonido. Entonces, la flauta dulce es un instrumento que ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces, así como evoluciona el instrumento, también evolucionan las músicas para el instrumento. Ahora, marcándose en el propósito del trío, la idea sí es abordar la música antigua para flauta, ya sean realizaciones o originales para flauta, abordar música del siglo XX, que también existe, y un especial propósito de potenciar nuevos repertorios. De hecho, nosotros contigo, nos conocimos ambos. Sí, no sé si esto es una infidencia. ¡Qué mundo más chico! Claro, nos conocimos. Yo encargué una obra para flauta y orquesta, y la idea mía era una obra para flauta y quenacho, palagüito y orquesta. Entonces, ese mismo propósito de hacer trascender la flauta a través de la composición. Finalmente, el compositor es el que hace que un instrumento esté vigente o no esté vigente, es un gran rol. Claro. Y lo que hace que se profesionalice el corpus que tiene cada instrumento, que permite levantar licenciaturas y especializaciones en un instrumento. Entonces, esa labor es importante y existen figuras como el arreglista profesional, el compositor que genera música nueva, y
Y bueno, en diferentes líneas. En el caso de René Silva hay un fuerte componente de música europea, de esta música actual, pero que él filtra hacia los atavismos regionales del desierto. Hay otros compositores que tienen otras propuestas y eso es súper interesante de conocer, de abordar como trío. Entonces Triada está en esa. Ese es como el objetivo de Triada dentro de varios. Uno de los objetivos de la idea también es hacer música antigua, o sea, en realidad abordar los repertorios. Quisiera agregar algo. Sí. Lo que pasa es que, como nuestro eslogan, en la página web se puede ver, que después se la vamos a compartir a todos, nosotros trabajamos en 3 ejes, que son la interpretación por un lado, que es justamente lo que hicimos hace un rato, tocar música a trío, eventualmente con invitados, que también se viene, es como un nuevo proyecto que vamos a iniciar. Luego tenemos el eje de la creación, que es lo que está explicando un poco Ana Carolina, que es como dejar abierta la invitación para que los creadores puedan componer obras para este instrumento en conformación de trío o dúo o flauta solista, etcétera. Tanto en músicas doctas como en músicas latinoamericanas. Y el último eje es la educación, que también ya partimos, de hecho, hablando de ese aspecto, que es el que hacemos permanentemente, tanto a nivel institucional como a nivel particular, y también con esto que vamos a empezar a incursionar, que son estas pequeñas capacitaciones a docentes de educación musical, que me parece fundamental. Esto se va a materializar en octubre, esta idea. Sí, en lo que es el quinto encuentro de flautas dulces. Sí, tener una primicia de acá entonces. Sí, claro. Es un adelanto. Estamos cocinando el encuentro. Sí. Esto es en octubre. Las fechas exactas todavía no están, pero sí tenemos por lo menos una fecha que está ya confirmada, que es el 12 de octubre. Esto va a ser en la Escuela de Música de la Universidad Tecnológica, INACAP, ¿cierto? En Brown Norte 290. Allá en Ñuñoa. En Ñuñoa, claro. Es un auditorio. encuentro de consort universitarios e independientes. Consort, cuando decimos consort nos referimos a que es un conjunto de flautas dulces. Es un conjunto son encuentros de varios conjuntos Pero le universitarios. Ensamble. O ensambles también, para que no en español, ¿cierto? Eso Desmarcarlo de la música antigua. Claro, sí, eso un poco para desmarcarlo de la música antigua. Esto es el día 12 de octubre para todos aquellos que quieran acompañar y escuchar música hecha por agrupaciones universitarias e independientes. Va a estar bien interesante porque va a ser casi el final un poco del encuentro, porque nosotros queremos proyectar el encuentro los primeros días de octubre, en el cual vamos a tener también un concierto de conjuntos escolares, esta capacitación que ya hemos dicho para profesores de música. También un encuentro un poco interno con estudiantes de pedagogía del Alberto Hurtado y obviamente algunas ponencias también de profesionales reconocidos del mundo de la flauta y de la música en general, que van a estar exponiendo acerca de este instrumento y sobre sus investigaciones. Y vamos a tocar nosotros también. Claro, también Oye, vamos a después podrían venir a contarnos cómo les fue o si creen antes para reforzar la invitación. Eso Esta iniciativa hay que rescatarla y hay que mostrarla y tienen que ser difundidas de alguna manera. Pues hay un trabajo detrás enorme. A veces uno llega al lugar y ve y se deleita, pero no hace el ejercicio de ver todo lo que hay detrás para llegar a ese momento. Entonces, bueno, son ideas que hay que estar apoyando siempre desde la difusión, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Todos tocan todas las flautas? Sí. O sea, todos tocan las familias de flautas. O sea, aprendiendo una, tú puedes tocar... El flautista debe tocar todas esas flautas. Y no, o sea, son flautas barrocas, flautas renacentistas. Ojalá tener las flautas modernas Elder o Eagles que hay ahora, que tienen otro timbre, suenan más fuerte, tienen más notas. Hay un montón de flautas en realidad, pero hay ciertas digitaciones y ciertos modelos que son los más típicos, que en realidad son como más estándar, que todo flautista profesional debiera tocar. Claro, que son las barrocas. A nivel escolar generalmente se trabaja en una afinación que es do, habitualmente, pero también existe la afinación en do, en fa y sol, o re en algunos casos. Esto es un mensaje para los profesores de música. Ojalá no partieran con soprano, ojalá partieran con alto.
con flauta alto. Tiene un timbre mucho más agradable, o sea, hay que pensar que la flauta soprano tiene un do súper agudo. O sea, no es el do de la partitura, parte en el tercer espacio. Tiene muchas líneas hacia arriba, es muy aguda. Porque es chiquitita, pero yo creo que a los niños les alcanzan las manos para un alto. Bueno, yo soy de esa idea, no sé aquí los colegas. Realidad, pero claro, eso es una cosa de... Vamos a armar polémica. Vamos a armar polémica, sí. Eso fue todo. No, Oye, está bien, se concuerda ahí. ¿Les parece si vamos a escuchar qué más nos trajeron para deleitarnos acá con los... Bueno, una música muy linda de Paul Hindemith. Que curiosamente, hablando de este tema, la serie de esta obra está enmarcada en una música que sale de una obra más grande que se llama Ploner Musikdag, que es todas unas obras que él compuso para justamente un lugar que se llamaba Plön, por eso se llama Ploner Musikdag. Y son músicas como para distintos momentos del día, y dentro de eso está esto, y tenían fines muy pedagógicos. Él hacía mucha música para gente autodidacta, para aficionados, para acercarse a la gente. Claro, él enseñaba en un internado. Entonces, él era como de esa tendencia en el siglo XX que era de acercar la música a la gente en vez de alejarla. Y ahí mucha pugna con otros, no sé, Schönberg, que eran de los que criticaban esa tendencia, que decían el arte por el arte, y en realidad se olvidaban del público, del auditor. Entonces, en realidad, para que ahí se armonice todo lo que es la expresión musical, tiene que estar obviamente en los oídos que la puedan disfrutar. Y también que la gente pueda acceder a ella también tocando. Entonces, de esta bonita obra, Ploner Musikdag, un movimiento a trío. Estamos de vuelta en Canción Contingente como cada martes aquí en Radio Nuevo Mundo. Bien, estamos llegando ya al final del programa.
Y hay un par de cosas que no voy a dejar pasar. Una, por ejemplo, tiene que ver con cómo ha sido esta microinvestigación, como decía acá el profesor Enrique Vasconcelos, en cuanto a encontrar repertorio no tan común, digamos, para la flauta dentro de la música popular o la música de raíz. Es una labor un poco... está costado encontrar música. Mi gente ya ciento y tanto. Esta búsqueda yo la comencé, ya llevo más de un año haciéndola. ¿Ya? Pero me ha ayudado gente, sí, por las redes sociales. Músicos y amantes de la música en general me han enviado, porque yo hice un periodo de campaña corta de que me ayudaran a difundir, y que el número 100 de esta lista iba a estar coronado con el Todo Junto de los Jaivas. ¿Ya? Porque todo el mundo me mandaba a decir todo junto a los Jaivas, todo junto a los Jaivas. Y entonces yo le puse, no, el número 100, para que se entusiasmen a buscar y sea colaborativo el trabajo, va a ser el todo junto a los Jaivas. Entonces, claro, llegó mucho eso, y obviamente lo postergué hasta el número 100. Ahora voy en el número 110, creo. Pero la primera obra es Violeta Parra y la número 100 es Todo Junto. O sea, entre medio está todo lo que hay, pero es que hay motores de búsqueda, hay muchas horas de revisar discos, y sobre todo mucha ayuda y cosas de la casualidad. O sea, de repente uno va en el auto, escucha una canción que tiene flauta dulce, pone el Shazam y se da cuenta quién es, ¿me entiendes? Pero así, o sea, pero sí me he demorado como alrededor un poco más de un año, y en este encuentro que va a ser en octubre, es probable que se dé una pequeña momento de sesión de escucha de algunas de estas canciones más emblemáticas. Mira, te puedo contar que Jimi Hendrix tocó flauta dulce, Led Zeppelin, Rolling Stone, los Beatles. Muchos músicos tocaron en sus discos flauta dulce, y no se sabe, mucha gente no cacha. Violeta Parra compuso para flauta dulce. Compuso para flauta dulce 2 obras, una que se llama El joven Sergio, para Gastón Sublet, y el otro es Travesuras, en el año 57. Fueron escritas y tocadas antes del disco del año 69, que todos conocen, las últimas composiciones de guitarra de Violeta Parra. Anteriormente de esa la había grabado en su versión original, que eran con flauta dulce y tocadas, como dice Carolina, por Gastón Sublet. Sí, mira, en cuanto a esto de los músicos que nombraste, ¿qué pasó con la flauta en el romanticismo, por ejemplo, en el clasicismo? ¿Siguió sonando por O sea, ahí? la flauta dulce en esa no se conoce. Siempre se dice que la flauta dulce desaparece en esa época, pero más que desaparecer es relegada al mundo cotidiano, al hogareño, al mundo popular. O sea, la flauta dulce sigue tocándose, pero no, los compositores no se interesan tanto por ella. Por eso es que se dice un poco que desaparece del mundo de la música, pero es relegada al mundo de la educación, es relegada un poco al mundo popular, o sea, a lo cotidiano. O sea, claro, el folclore de la flauta dulce está en Irlanda, en Holanda, toda esa música celta, y eso sigue sonando. Claro, y hay otros instrumentos como el kazán, por ejemplo, que reemplazó un poco a la flauta dulce, un flayolet también. Son instrumentos que fueron como experimentaciones. Claro, de avances de la flauta dulce, pero quedaron ahí en el tiempo, y la flauta dulce después con esta, no quiero decir revival, pero sí resurrección de la música antigua en el siglo XX, la flauta dulce recupera su importancia, o recupera su vida. Su puesta formal, claro, de la música, sí. Lo que se le llama actualmente música antigua. Clarito, todo clarito. Sí, pues es una inquietud que tenía, sí. ¿Qué pasaba con la flauta? Porque no está como en los grandes escenarios, los grandes conciertos de... Aquí yo creo también es importante decir que el papel del luthier tiene una importancia, porque la flauta traversa en su momento era un instrumento que tenía las mismas dimensiones de volumen que la flauta dulce, de afinación, etcétera, pero la lutería generó un instrumento con más posibilidades en términos de volumen, claro. Proyección del sonido. Claro, entonces el trabajo del luthier hace que un instrumento también se desarrolle, gane un lugar. Entonces yo creo que es súper importante articular esa figura. O sea, en este momento en Europa hay modelos de flautas que tienen un desarrollo que es interesantísimo, y ojalá tener la plata para poder comprarse todas esas flautas. Porque, o sea, en la flauta un violinista se compra un violín, pero en la flauta tienes que tener muchas, 20, 25, 30 flautas. Tuviste acá que tocamos 4. Son montones.
Sí, entonces falsamente barata en términos de que no es una flauta dulce. Y ojalá se articulara el compositor, el arreglista, el luthier y el intérprete y la educación, pues el profesor. Todo ese grupito funcionando. Claro, sí, sería ideal. Así que lo que tú estás haciendo hoy día es un acto pionero dentro de esta misión. Qué bueno que lo vean de esa forma. Oye, ha sido un programa muy enriquecedor desde el punto de vista de la flauta, pero ya estamos terminando. Pero vamos a los avisos, cuando tocan, dónde se pueden encontrar, cómo la gente sabe de ustedes. Bueno, todo lo pueden encontrar en www.triada.tk. Okay. Sí, esa es nuestra página web oficial. También está anexada, ahí van a encontrar todo. Ahí les va a aparecer nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage, nuestra agenda, nuestro Facebook, todas las plataformas, nuestro mail, todo ahí. Entonces visítenlo. Cachuren, vamos a estar siempre actualizando con nuevas cosas, nuevas fotos de nuestras presentaciones. Hemos estado tocando activamente este año. Ahora se vienen un par de conciertos de tipo educacional que lamentablemente, entre comillas, no los podemos invitar porque son para chicos de colegio. Entonces son internos. En Quilpué vamos a andar. Recientemente estuvimos en Viña. Estamos moviéndonos un poco más, diversificando, no estando todo en Santiago. Claro. Pero después ya cuando sea octubre vamos a estar pero enfocadísimos en el encuentro de flauta dulce y ahí realmente están todos invitados a participar. Bien, ha sido un placer tenerlos acá. Nos vamos con música, así que les voy a pedir que me presenten lo que viene para que esté muy... Bueno, nos quedaron ahí pendientes dos movimientos más de Vincenzo Ruffo, que fue con lo que comenzamos. Les dejamos entonces la Disperata. Bien, entonces, por nuestra parte, ya nos escuchamos la próxima semana en una edición más de Canción Contingente, por la señal de radio Nuevo Mundo, 9:30 del dial AM y en línea para todo el planeta por el www.radionuevomundo.cl. Profesor Enrique, Javiera, Ana Carolina, un gusto tenerlos acá. Mucho éxito en sus proyectos y se agradece mucho lo que están haciendo en torno a la música. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Adiós. Chao. Esto fue Canción Contingente. Les esperamos a todas y a todos el próximo martes en Radio Nuevo Mundo y su extensa red de emisoras.